Bueno. ¿Cómo andan de nuevo? Rápido, hago chequeo de sonido, si me escuchan, así puedo seguir con la clase. Si me dan el ok para saber si me están escuchando. Bien, ahí máximo, máximo sí, el resto no sé. Bárbaro. Denme un tiempito más que sigue entrando gente. Ahí va, perfecto. No tengo ninguna más. Sigo. Por lo que llegué a leer en el chat, antes de que se desconecte, más o menos se estaba entendiendo cuál era el problema. ¿Sí? Vamos de nuevo a la pizarra. Tengo guardada la anterior, pero la tengo guardada como un JPG, después se las comparto, ¿sí? Pero prosigamos por acá. Total, ya la tenía que cambiar o la tenía que borrar. Bien, entonces estábamos con Hegel, del cual habíamos dicho que Marx era en su juventud un seguidor, pero que rápidamente va a modificar el esquema filosófico de su maestro. Y la pregunta que estábamos viendo es, primero, si existe un orden, Hegel va a decir que sí, ese orden está basado en la idea que, simplificando horrorosamente el pensamiento de Hegel, tiene que ver con la cultura, es decir, va a ser la cultura la que determina las distintas creaciones culturales. Cuando digo cultura, generalmente uno piensa en la alta cultura, en la música, en la literatura. No, en la filosofía. Cuando digo cultura es cualquier creación cultural, incluso, a ver, para que se entienda perfectamente, una cumbia villera sería una creación cultural. ¿Estamos de acuerdo? Una canción de cumbia villera es una creación cultural. Cuando digo cultura me estoy refiriendo a cualquier creación simbólica del hombre, ya sea que ésta sea para esparcimiento, eh, como cualquier tipo de música, o que sea aplicada para generar una técnica, como por ejemplo en la ciencia, ¿sí? Cualquier tipo de creación simbólica que genere valores y que genere cultura. ¿Bien? Entonces, lo que va a plantear Hegel, que ese orden del hombre en la historia, lo que antecede a todo ese orden es la propia creación cultural, y que por lo tanto, sabiamente dice Hegel, bueno, mirá, si todo se explica por la cultura, para poder entender el desarrollo de algo, vamos al punto inicial. Y para el punto inicial va a la idea más básica que tiene la cultura del hombre, y cuando uno dice la cultura del hombre se refiere al hombre occidental, que es la idea de ser. ¿Sí? Es el bit de información más básico que tenemos nosotros que somos occidentales. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ser, que es la idea más básica, digo, algo es o no es. Básicamente significa eso, algo tiene ser, es o no es. ¿Sí? Entonces, de la idea más básica se va a generar un cambio, y un cambio que se va a ir alimentando, eso es lo que Hegel denomina el despliegue de la idea, y que va a ir generando cultura hasta el conjunto de toda la realidad. ¿Sí? Va a abarcar el desarrollo de la idea, el conjunto de toda la realidad. Es decir, vamos desde lo más básico a el conjunto, a la generalidad total del desarrollo del hombre. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo pasamos del ser, de la idea más básica, de ese puntito de información tan básico, a la totalidad de la cultura? Básicamente esa es la idea que se está... eh, me voy interrumpiendo porque sigue entrando gente, ¿sí? Entonces voy cortando y voy ingresando gente, ¿sí? Entonces ese es el desafío. Entonces, lo que habíamos visto antes de que corte la comunicación es que va a decir, mira, ese desarrollo que se va a generar, digo, no es solamente una línea, sino que es, porque además se va agrandando hasta llegar a la totalidad. Ese desarrollo no es un desarrollo azaroso, es un desarrollo que se puede aprender, que tiene una ley, que tiene una medida, ¿sí? Y esa forma de desarrollo es un desarrollo que habíamos dicho que es dialéctico, ¿sí? ¿Qué significa dialéctico? La palabra dialéctico nos remite a la palabra diálogo. Yo les había hecho los palotes, en donde tenés una persona que habla y otra persona que escucha,
y viceversa, ¿sí? En un diálogo, en una estructura dialógica, en un diálogo, hay una estructura de oposición, es decir, hay alguien que afirma algo, hay una afirmación, y hay alguien que se opone, en este caso escucha, pero sería una oposición, digo, si no estuviera el otro opuesto, no habría diálogo posible, por lo tanto, en términos filosóficos hay una negación, no es que alguien le habla y alguien le está diciendo no, ¿me explico? Es un concepto filosófico, es decir, se afirma algo, se postula algo, y por lo tanto, si hay algo que se opone, lo niega, ¿sí? Ese sería el esquema básico dialógico. Ahora bien, de este esquema básico de afirmación y negación, ustedes van a ver en la ¿cómo se llama? En la bibliografía, que va a aparecer una palabra que es parecida y que es propiamente hegeliana, que es la idea de tesis. La tesis es una afirmación. De hecho, ustedes cuando se reciben, algunos de ustedes van a tener que hacer una tesina, ¿sí? Van a generar una hipótesis y van a tratar de demostrarla en términos científicos, sobre todo los que estén estudiando economía, ¿sí? Y la negación de la tesis es una antítesis, antitesis, ¿sí? Antítesis, ¿sí? Este es el esquema de orden que va a permitir entender la evolución de la idea en la historia desde el punto más básico, que es la idea de ser, a la totalidad de la cultura del hombre, ¿sí? Entonces es una estructura de oposición, es una estructura dialógica en la cual hay una instancia de afirmación, tesis, que se opone a otra instancia que es su antítesis, y el resultado de esto, en el caso de los palotes sería el diálogo, el resultado de esta oposición se denomina síntesis, que es una instancia superior que incluye a las instancias inferiores. ¿Cómo piensa entonces la estructura de desarrollo de la idea y por lo tanto de la historia del hombre Profe, Hegel? Sí, dale. perdón, pero entonces sería que dentro del diálogo se puede encontrar la afirmación y la negación, que la afirmación sería la tesis y la Correcto. negación la antítesis, que los dos forman una síntesis. Correcto. Los dos juntos, ¿podría Correcto. ser así? Sí, sí. Ah, listo. No Correcto, sabía correcto. si lo había entendido. Gracias. Correcto. Y ahora aumento un poco la explicación. ¿Conocen las muñecas de Matryoshka? Esas muñecas rusas, donde hay una muñequita chiquitita que entra en una muñeca igual que es un poco más grande, que entra en una muñeca igual que es un poco más grande, y así, y que generalmente siempre te presentan a la muñeca más grande, eh, que tiene, que es así, y vos la vas abriendo hasta que llegas a la más chiquita. Bueno, ¿cómo piensa el desarrollo el desarrollo de la cultura Hegel? Es un poco como un juego de Matryoshka, digo. La muñeca más chica es la idea de ser, que dialógicamente se opone a la idea de no ser, o sea, ¿qué se opone al ser? El no ser. Y ahora explico esto, ¿sí? Que genera una nueva síntesis, que genera una nueva estructura, que después, posteriormente, se va a oponer, o sea, la nueva estructura, esta síntesis, en este nivel, en el nivel de acá, es síntesis. Pero en el otro nivel pasa a ser una nueva tesis, que se va a oponer a otra antítesis, y que va a generar una nueva síntesis, y así va generando niveles y niveles y niveles, hasta que se va complejizando, se va complejizando, se va complejizando, y llegas a la totalidad de la explicación de la cultura. A ver, suena muy abstracto, es muy filosófico, ustedes dicen, este Hegel estaba volado, sin embargo Hegel lo logra dar una explicación. O sea, es un proceso intelectual brutalmente ambicioso, pero brutalmente ambicioso, con unos instrumentos, digo, porque Hegel vivía en un pueblito perdido de Alemania, y Hegel lo logra dar una estructura de la cultura en estos términos, ¿sí? En este tipo de evolución dialógica, ¿sí? Es una bestialidad lo que logra Hegel, y además los libros de él es increíble lo que logra para explicar después cuál sería la totalidad. Bueno, las grandes artes, entonces te explica el distinto desarrollo de la arquitectura o de las grandes ideas. Hegel lo logra, digo, ¿no? Uno puede o no estar de acuerdo, puede encontrarle fallas al sistema,
Pero esto así de abstracto y de, en términos más coloquiales, volado como suena, Hegel lo logra, crea todo un corpus teórico y toda una explicación del mundo bajo este andamiaje, ¿sí? Para que ustedes noten que esto no es solamente ideas de alguien que se le ocurrió algo así muy loco y no hizo más nada. No, 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 no. Hegel lo logra, es súper ambicioso su trabajo. Entonces, retomamos un poco la idea. ¿Cómo sería? Entonces, tenemos... Profe, Dale, Hegel, con este concepto del desarrollo de la idea o de la cultura, ¿es sí. evolucionista? Ok, gracias. No, no aplicaría la idea de evolucionismo porque el evolucionismo empieza con Darwin y Darwin es posterior a Hegel, ¿sí? Uno podría usar anacrónicamente la idea de evolución y aplicándosela a Hegel, pero generalmente, me explico, ¿no? Pero la carga semántica, la carga conceptual de cuando a uno dice que alguien es evolucionista, viene desde Darwin en adelante, ¿sí? Eh, Así es, siendo muy estricto, o sea, siendo muy estricto con la palabra. Siendo menos estricto, uno podría decir que sí, sí es evolucionista porque hay una evolución desde lo más pequeño a lo más general y hacia la totalidad. ¿Sí? En ese aspecto sí uno podría decir que es evolucionista, pero recordamos, Vicky, que la palabra evolucionismo está más asociada, sobre todo en sistemas sociales, a las ideas que se derivan después del darwinismo, sobre todo darwinismo social, etcétera, etcétera. ¿Contesté la pregunta? Perfecto. Dale, bárbaro. Sí, profe. Bien, entonces, volvemos un poco a nuestro sistema filosófico. Lo que estamos tratando de ver es cómo evoluciona la cultura y cómo se puede llegar a la totalidad. Entonces, Hegel parte de la idea más básica, el bit de información que es el ser, que va a ser la primera tesis, a la cual se va a oponer una antítesis, que es el no ser. ¿Por qué cuál sería la oposición de ser? El no ser. Claramente, si yo estoy acá, sentado acá, no estoy parado ahí atrás. Soy acá, por lo tanto, no soy ahí atrás. ¿Sí? Soy Germán, por lo tanto, no soy otra persona. Soy profesor, por lo tanto, no soy alumno. ¿Se entiende por qué es la idea más básica? Entonces, ¿qué es lo que relaciona la idea de ser con la idea de no ser? El cambio. ¿Sí? Y ahora explico por qué. Porque el cambio sería... esto me salió horrible. Déjenme un segundito. Sería el cambio. ¿Por qué sería la síntesis la idea de cambio? Porque si yo soy acá, para ser ahí parado atrás mío, tengo que moverme, tengo que devenir, tengo que cambiar. De manera que lo que me une el ser con el no ser va a ser la noción de cambio. Yo soy acá, por lo tanto no soy allá. Si me muevo y me paro acá atrás, ahora soy acá, por lo tanto no soy acá sentado. ¿Se entiende cuál es el punto? Bien, si se entendió, esta es la idea básica. Esta es la idea básica. Después se va a ir complejizando, se va a ir complejizando, se va a ir complejizando y Hegel va a tratar de explicar toda la historia de la humanidad. Y ese despliegue de la idea va a decir Hegel que es una racionalización de la historia del hombre. ¿Sí? Y Hegel va a llegar a la conclusión que en su época se llegó al límite máximo de la racionalización, ¿sí? Que es ya toda la realidad ha sido racionalizada, entonces ya se llegó al despliegue total de la idea. Es como que está postulando que el presente que él donde está viviendo es el presente donde se llegó al máximo potencial del hombre. ¿Sí? En cuanto a despliegue de idea. Esta sería la idea básica de Hegel, insisto, así como se los explico yo, suena muy abstracto. Cuando uno lee un poquito de Hegel, yo no he leído mucho, pero he leído algo, ves que este señor logra dar una explicación en estos términos de la historia del hombre. Es un desarrollo intelectual titánico lo que hace Hegel. Y Marx lo entendió perfecto a todo este esquema. ¿Sí? Marx, siendo muy joven, ya lo tiene entendido. El problema, déjenme que voy a salvar esto y vamos a mover. El problema es que para Marx, Hegel está equivocado. ¿Sí? Para Marx, Hegel está equivocado. Va a tomar de Hegel la idea de que el orden del mundo tiene un orden dialéctico, eso sí lo va a tomar de Hegel, pero a diferencia de Hegel, va a decir
todo lo contrario de este punto. Es decir, va a haber un orden, Marx también va a decir que es un orden, pero va a contestar en este punto, va a decir, no, mira, no es la cultura la que determina la realidad. Yo estoy trabajando, como les decía, en la Gaceta, yo soy Marx, ¿no? Estoy trabajando en la Gaceta Renana y no veo que este sea el mejor de los mundos, no veo que se haya alcanzado la máxima plenitud y racionalidad y racionalización de la historia del hombre. Lo que estoy viendo son injusticias por toda parte. ¿Sí? Y estas injusticias son sumamente violentas, ¿sí? Y esa violencia no tiene nada que ver, porque todos conocemos la idea de justicia, no tiene nada que ver con el despliegue de una idea, tiene que ver con las condiciones reales en las cuales cada uno vive. Por lo tanto, el inicio de todo no puede ser nunca la idea, tienen que ser las condiciones reales en las cuales cada uno vive, ¿se entiende? Entonces, lo que va a negar Marx como idea principal del esquema hegeliano va a ser que, ¿cómo se llama? Que el despliegue de la historia esté determinado por la cultura. Por el contrario, lo que va a decir es, mira, esta gente que está infringiendo mal sabe la idea de justicia, pero lo hace igual. ¿Por qué? Porque puede. ¿Y por qué puede? Porque tiene las condiciones. Por lo tanto, lo que prima son las condiciones naturales. ¿Se entendió el punto? Es fundamental que si no se entendió, me digan, profe, vuélvamelo a explicar. ¿Se entendió el punto? Yo no entendí, profe. Vamos de nuevo. Habíamos dicho, la parte de Hegel se entendió. Pará, voy a poner voy a poner el grid más amplio. La parte de Hegel se entendió de por qué partía de la idea básica de para explicar la historia del hombre, lo que determina la historia del hombre es la cultura. Él le llama, insisto, Hegel se revuelve en su tumba, él le llama el despliegue de la idea, ¿sí? Cuando Hegel entiende eso, lo que hace es ir más atrás y pensar cuál es la idea básica de la cultura occidental, que es la idea de ser, ¿sí? Pero en todo caso, en el problema del huevo y la gallina, recuerdan cuando yo les decía el problema del huevo y la gallina, cuando hablaba de Steve Jobs, ¿qué viene primero? ¿La idea del iPhone o las condiciones para generar el iPhone? Hegel te dice, no, lo que prima es la idea del iPhone. Si alguien tiene una idea de cómo hacer un iPhone, después va buscando al ingeniero, al diseñador, pum, 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 hasta que te arma todos los componentes y te arma el iPhone. ¿Sí? Esa sería lo que postula Hegel. Y lo que dice Marx es, che, mirá, no es así. No es así. Existe la cultura, vos podés tener todas las mejores ideas, pero después hay una realidad contra la cual te pegás contra la pared. ¿Sí? Porque hay injusticias en este mundo. ¿Sí? Por lo tanto, lo que prima no es la cultura. Lo que prima son las condiciones que hacen posible la cultura. Invierte los términos. ¿Se entendió el punto? Ahora sí. Sí, profe. Sí, ahora sí. Bien. Entonces, como invierte los términos, déjenme que muevo el grid, acá está. Como invierte los términos, y déjenme que salga, listo, ya lo salvé, hay que generar un nuevo sistema. Y esto es, a ver, cualquier persona podría haber observado las injusticias del mundo, ustedes las pueden observar ya. Dan una vuelta a la manzana y alguna van a ver, ¿sí? Si ven un trapito en la calle, lo van a ver. Cualquiera puede observar las injusticias del mundo, cualquiera puede observar, incluso con un poco más de estudio, este problema que detecta Marx en Hegel. Ahora, no cualquiera puede postular un sistema teórico que le conteste a Hegel, y eso es lo que hace Marx. Vamos a ver qué es lo que piensa Marx. Va a seguir más o menos el mismo esquema. ¿Cuál es el esquema básico, el esquema dialéctico básico según Marx? ¿Sí? Así como en Hegel el esquema dialéctico básico era esta idea de ser opuesta, que se constituye en tesis, opuesta a la idea de no ser, que constituye en antítesis, y que genera una síntesis en la idea de cambio, y que después se va acumulando como si fuera un juego de matriushkas, esta misma idea, cambiando, este mismo esquema conceptual, lo va a tomar Marx, pero cambiando los componentes. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo piensa esa idea dialéctica fundamental Marx. Si Marx va a decir que lo que prima no es la idea, sino la realidad,
¿sí? Las condiciones de vida, es decir, lo que hacen posible que esa idea sea posible, ¿sí? Eh, si esto es así, lo que va a postular Marx es que la triada fundamental, digo triada porque son tres elementos, tesis, antítesis y síntesis, ¿sí? La triada fundamental de Marx, lo que va a ver es que en el centro de todo esto está el hombre, ¿sí? La tesis fundamental es la idea de hombre. Cuando digo hombre, no me estoy refiriendo al hombre masculino, sino al hombre como la raza humana, ¿sí? El hombre y la mujer, independientemente de su orientación sexual, lo que sea, el hombre, ¿sí? ¿Y qué se opone al hombre? ¿Qué se opone a su plenitud? ¿Qué se opone? Digo, porque recuerden que Hegel dice, bueno, en mi época ya llegamos al estadio máximo de racionalización, ya estamos en la plenitud. ¿Qué se opone a la plenitud de hombre? ¿Qué se le opone a ello? Bueno, la realidad, ¿sí? Yo quiero hacer determinada cosa, a ver, yo estudié un montón, y por lo tanto me debería sacar un 10, pero se me opone. Primero, un profesor que a lo mejor me dice, no, vos no tenés un 10, tenés un 6. Pero si fuera una situación sumamente injusta, a lo mejor otro no estudió, pero coimió al profesor y eso es una situación sumamente injusta, ¿sí? La realidad, tal como es, por más que sea cruda, por más que sea justa o injusta, ¿sí? La realidad. Y la realidad, en términos muy básicos, Marx va a denominarlo naturaleza. No naturaleza como los árboles, la flora y la fauna, sino todo aquello que es externo al hombre, ¿sí? La physis, según los griegos, ¿sí? Entonces, en la oposición esencial de Marx, la tesis va a ser el hombre, que se va a oponer, la antítesis, aquello que se opone al hombre, es lo exterior, y es también la naturaleza, y esto es una idea hermosa que tiene Marx, es una idea filosófica, es muy linda, no sé hasta qué punto es real, pero es una idea muy linda, digo. La idea de hombre que está pensando Marx, la idea de plenitud de hombre que está pensando Marx, es que el hombre para poder desarrollarse debe poder desplegar sus ideas y su trabajo sobre la naturaleza para poder alcanzar la plenitud. Vamos de nuevo. El hombre, para poder alcanzar la plenitud, necesita de los elementos que le brinda la naturaleza para poder desarrollarse, ¿sí? Esta idea que tiene de hombre Marx es una idea muy parecida a la que uno tiene cuando piensa en alguien que es un artista, ¿sí? Alguien que es un artista requiere, suponete a alguno de ustedes, no sé si toca la guitarra o algún instrumento musical, requerís un elemento de la naturaleza, en este caso sería la guitarra, ¿sí? Entonces el hombre tiene ahí ciertas ideas, ciertos acordes y necesita de una herramienta para poder materializarla, hasta que finalmente surge la música, ¿sí? Y cuando surge la música, se siente realizado, llegó a una nueva instancia de plenitud, ¿sí? Es una idea muy linda de hombre que tiene Marx. Recuerden la idea cruda que tenía Hobbes de el hombre como lobo del hombre en estado de naturaleza. No, no, lo que está diciendo Marx es, mirá, el hombre en una oposición fundamental contra la naturaleza necesita de las herramientas, de los componentes exteriores a sí mismo para poder alcanzar su plenitud, para poder alcanzar su potencial, ¿sí? Si tenés en tu cabeza ciertos acordes musicales, vas a necesitar un instrumento para poder concretarlo y así generar música. Cuando lo hiciste, alcanzaste cierta idea de plenitud. ¿Se entiende este punto? Es una idea bastante buena y no tan cruda como, por ejemplo, la que planteaba Hobbes, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se relaciona la tesis y la antítesis en el sistema marxista? Mediante el trabajo. La única forma de que el hombre pueda interactuar con la naturaleza es mediante trabajo. En este esquema fundamental, el trabajo se denomina praxis, ¿sí? Va a ser la praxis, entonces, el trabajo aplicado que tenga el hombre sobre la naturaleza y sobre los elementos que le brinda la naturaleza, aquellos que le van a permitir alcanzar cierto estado de plenitud. ¿Se entendió este punto? ¿Estamos bien? Sí. Bárbaro. Bárbaro. Pero se entiende cómo Marx en todo caso, ha invertido los términos del esquema hegeliano, ¿sí?
está invirtiendo completamente los esquemas del esquema hegeliano, porque la oposición fundamental, aquello que se opone, lo que no nos permite hacer ciertas cosas, va a ser la realidad misma que acá llamamos naturaleza. ¿Sí? Entonces, en este esquema, hasta acá está todo bastante bien, porque por más de que el hombre tenga una oposición, logra alcanzar cierta plenitud. ¿Sí? Lo que pasa es que para lograrlo, tiene que hacer algo al respecto, que es aplicar trabajo. ¿Sí? Entonces, recuerdan que esta clase empezó que el problema fundamental en términos sociológicos de Marx era la idea de alienación o enajenación. Lo que va a decir Marx es que en la historia del ser humano sucede algo que corta esta relación fundamental, y al cortarse esta relación fundamental, el hombre no puede ser pleno. ¿Sí? Al romperse esta relación, el hombre ya no puede alcanzar la plenitud, no puede alcanzar su máximo potencial. ¿Sí? Hay algo que interviene rompiendo esta triada fundamental. ¿Sí? Y el hombre, cuando no puede alcanzar su plenitud, cuando el hombre no puede alcanzar su plenitud, empiezan las situaciones injustas, como son las que él observa a través de la Gaceta Renana. ¿Sí? Si el hombre podría alcanzar su potencial, no habría una situación injusta, cada uno sería bastante feliz. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que interviene que rompe esta idea de praxis y que es, según Marx, la semilla de todos los males? Bueno, aquello que rompe esta triada fundamental es la aparición de la propiedad privada. Al aparecer la propiedad privada, lo que va a suceder es que algunas personas van a ser dueñas de las herramientas o de los medios de producción. Y recuerden que nosotros necesitamos de cierta herramienta para poder realizarnos. Yo había dibujado ¿cómo se llama? Había dibujado una guitarra, pero necesitas de medios productivos. Acá estoy dibujando un martillo. Necesitas de medios productivos. Ahora, si alguien te lo niega, entonces vos no podés realizarte. ¿Sí? Entonces, la existencia de la propiedad privada pone determinados medios de producción o en la órbita de solamente unos pocos, y por lo tanto es excluido de la gran mayoría que necesita de estos medios para poder realizarse. Yo dibujé una herramienta, podría ser una guitarra, podría ser cualquier cosa que permita que ustedes, seres humanos, nosotros en conjunto, alcancemos cierta plenitud, nuestro propio potencial. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que coarta esta relación? La aparición de la propiedad privada. Entonces, en este esquema se genera, el hombre ahora ya no va a realizar praxis, sino que va a ser solamente mero trabajo. ¿Sí? En la industria, lo que está observando Marx es que el trabajo industrial, en donde, un poco ahora retomando el concepto de Adam Smith, pero de una forma negativa, o incluso tomando el comentario negativo que hacía Adam Smith, lo que está viendo es que la división del trabajo, primero, tal como se está aplicando tras la revolución industrial, genera explotación, y como genera explotación, obviamente ningún hombre se puede estar realizando. No hay realización del hombre. ¿Sí? Me quedan 10 minutos. Así que si tienen preguntas, háganla por el chat, que en todo caso después, si nos quedamos corto de tiempo, las voy respondiendo en el grupo. ¿Sí? Lo que está viendo es que con la aparición de la propiedad privada, la praxis deviene en mero trabajo, ¿sí? En una simple herramienta como medio de subsistencia, ¿sí? El trabajo como un medio para lograr sustento, ¿sí? Cuando en el esquema fundamental, cuando no hay propiedad privada, el trabajo no nos brinda solamente sustento.
lo que nos brinda es la posibilidad plena de realización. A ver, esto que suena muy abstracto no lo es. Si ustedes conocen a alguien que haga un trabajo que le guste, yo, por ejemplo, más o menos hago un trabajo que me gusta, ¿sí? Yo trabajo de economista, me gusta lo que hago, y la verdad que en Rosario es difícil trabajar de economista. Y la verdad que estoy bastante contento con eso, por más de que tengo 1000 situaciones de estrés y tengo un montón de problemas que resolver día a día, más o menos estoy bien. ¿Sí? Dentro de todo, hago lo que me gusta. Soy un privilegiado, yo me considero un privilegiado. Digo, no todo el mundo puede hacer lo que se gusta por el sencillo hecho de que la necesidad tiene cara de perro. Si vos necesitas alimentarte, tenés que salir a trabajar. Punto. Hagas lo que tengas que hacer. ¿Sí? El refrán, la necesidad tiene cara de perro, es si vos tenés que salir a lavar pisos, a levantar cajas, porque necesitas alimento, vas y lo haces, punto. Ahora, eso no tiene nada que ver con lograr tu propia plenitud. ¿Sí? Un trabajo que te guste es un trabajo en donde vos estás siendo más o menos pleno, ¿sí? Cuando aparece la propiedad privada, lo que dice Marx es que esa plenitud ya no es posible, ese desarrollo personal ya no es posible. Yo, a pesar de que me gusta mi trabajo, me gustaría tener más tiempo para leer, me gustaría tener más tiempo para criar a mi hija, y sin embargo no lo tengo, ¿sí? Porque a veces estoy solucionando problemas que no tienen nada que ver con el desarrollo mío pleno, administrativo, llenar formularios, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que genera? ¿Cuál es el núcleo del mal de todo eso? En Marx es la existencia de la propiedad privada, ¿sí? Entonces, cuando tenés trabajadores que ya no trabajan para lograr su propio potencial, su cota máxima de humanidad, sino que trabajan en función de otra cosa, en este caso, de la industria o del sistema capitalista, y que por lo tanto no pueden gozar de los frutos del trabajo, sino solamente del jornal o el sueldo que reciben a cambio, dice Marx que el hombre se encuentra alienado. Es decir, la aparición, perdón, vamos a borrar acá, eraser. La aparición de la propiedad privada es la que genera alienación. La alienación fundamental es la del trabajo. Y además hay otro tipo de alienación que tienen que ver con la cultura que se genera por encima del sistema económico. Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero la fundamental es la que convierte a la praxis en mero trabajo, incluso peor cuando es trabajo de subsistencia. Y después Marx va a identificar distintos tipos de alienación según las distintas creaciones culturales que tiene el hombre. Entonces va a identificar sobre la base de esto, sobre la base del sistema económico, en jerga marxista, la infraestructura se va a erguir, la superestructura, infra por debajo, estructura por debajo, superestructura, supra por arriba, ¿sí? Que van a ser todas las distintas creaciones culturales. Entonces Marx va a empezar a identificar por cada creación cultural, por ejemplo la religión, si la base económica de todo el sistema social es de tipo alienado, entonces las creaciones culturales que se generen sobre esa base económica también van a ser alienadas. Entonces vas a tener alienación por la religión, alienación jurídica, alienación política, etcétera, etcétera, y que todas remiten a la alienación básica, que es el cambio de la praxis por el trabajo por la existencia de la propiedad privada. Esto lo voy a salvar y no voy a seguir profundizando porque este sería el esquema básico. ¿Qué es lo que vimos hoy en la clase de hoy? Lo que vimos es, sobre todo materialismo dialéctico, ¿sí? Cuando ustedes lean en la bibliografía, se tienen que acordar que lo que vimos hoy fue materialismo dialéctico. En la clase que viene vamos a ver cómo aplica Marx, por eso esto que le acabo de decir, por favor tómenlo un poquito con pinzas porque requiere un poquito más de explicación, medio que me estaba yendo por las ramas, lo vamos a ver mejor en la clase que viene, cuando veamos materialismo histórico.
¿sí? Me quedan 4 minutos, así que voy a salvar esto de nuevo, voy a dejar de compartir y voy a ver si hay algún tipo de preguntas. Acá ya veo la primera. ¿El juego de clases, profe? Sí, completamente hay clases, donde vamos a ver justamente lo que les dije, materialismo histórico. ¿Esta parte se entendió? Necesito que me confirmen si se entendió porque igual el video va a estar subido. Dale a vos. No, que se entendió, profe, bien. Oh, perfecto. Porque esto no está muy desarrollado en la bibliografía, entonces te hablan de Hegel, te hablan de la dialéctica y del orden dialéctico, y ustedes no entienden un cacho. Obviamente esto es una versión extremadamente simplificada. Hegel y Marx en este momento me están queriendo matar, pero es para que ustedes tengan una introducción y que puedan entender los matices entre lo que propone un autor y cómo otro autor de una gran talla intelectual se permite modificarlo y crear, digo, al invertir los términos, crea una asignación de sentido, un esquema teórico radicalmente distinto a la del maestro que era Hegel, ¿sí? Eh, entonces, lo que vimos en la clase de hoy tiene que ver con el método de materialismo dialéctico. En la clase que viene vamos a ver cómo Marx toma este esquema teórico y lo va aplicando en la historia. Y lo que tienen que recordar fuertemente de esta clase es que el problema fundamental que identifica Marx es la idea de alienación, es decir, la idea en la cual, y esto no lo dije en la pizarra, préstenme atención, es la idea en la cual el hombre se olvida de sí mismo, ¿sí? Así como hay una idea de plenitud en la cual el hombre utiliza a la naturaleza para lograr su plenitud, en la idea de alienación, dado que aparece la propiedad privada y coarta esa posibilidad, esa relación dialéctica del hombre con la realidad, del hombre genérico, ¿sí? Esa relación dialéctica del hombre con la naturaleza, con la realidad, al ser coartada por un agente externo, que es la aparición de la propiedad privada, el hombre se aliena, es decir, se olvida de sí mismo. ¿De qué sería ese olvido de sí mismo? De la posibilidad de realizarse como tal, ¿sí? Entonces, en el núcleo de esa alienación está la alienación del trabajo, que eso es lo que vimos acá más adelante. Y lo que yo adelanté, pero para eso vamos a tener que ver materialismo, ¿cómo se llama? Histórico, vamos a tener que ver un par de elementos más, pero existen también otras formas de alienación que tienen que ver con nuestras creaciones culturales. Por ejemplo, un marxista podría decir tranquilamente que el entretenimiento que vemos en la televisión o lo que vemos en las redes sociales, qué sé yo, en tanto son mero entretenimiento y no contribuyen a nuestra realización, no nos hacen mejores, son una forma más de alienación, son un chupetín que te dan para mantenerte entretenido, para mantenerte funcional, pero sin embargo no contribuyen a que vos crezcas como persona, ¿sí? Bueno, si no hay más dudas, es el último minuto, así que si hay dudas, no las vamos a poder evacuar. Voy a subir estos dos videos, esto va a quedar renderizando como 10 minutos. Subo estos dos videos a YouTube con el link por privado y sí les comparto las capturas de pantalla de la pizarra que estuvimos viendo ahora. Espero que les haya servido. El jueves que viene tenemos clases, ¿sí? Así que nos vemos. Que anden bien. Y por favor díganle a sus compañeros que vuelvan. Chao, profe. Chao, hasta luego. No, profe, gracias.